Buenas tardes a todos los amigos que se están conectando. Todos Como son multitud, saben, dicen. vamos a dar un minutito para dejar que todos entren a la sala y van entrando casi en fila a la sala. A ver, listo, ya tenemos 18 personas Vaya, conectadas, 21. Vamos a ver son dos equipos. a que sí, ya podemos jugar. Bueno, amigos, bienvenidos eh, a nuestro segundo encuentro del ciclo de conferencias FCU. Como saben, estos ciclos de conferencias los hemos ideado para ofrecer una vez al mes una conferencia sobre distintos temas dictadas por distintos especialistas, y tenemos hoy aquí un invitado que hemos llamado para celebrar el centenario de Mariano Picón Salas. Como ya la mayoría sabe, escucharemos a nuestro invitado y al final él atenderá a algunas preguntas. Pueden escribir sus preguntas ahí en el chat de preguntas y respuestas. Igualmente estaremos atentos a sus comentarios, a los comentarios que hagan por el chat. Y bueno, como me dijo Miguel Ángel Campos la semana pasada, citando a Mariano Picón Sala, no vamos a dejar que la barbarie nos venza, y aquí estamos en este segundo intento para que Miguel Ángel pueda dar su conferencia. Hoy tenemos, como saben, a Miguel Ángel Campos para celebrar el centenario de uno de nuestros humanistas fundamentales, como es Mariano Picón Salas. Hemos invitado a uno, desde nuestro punto de vista, uno de nuestros más destacados ensayistas de la actualidad, investigador, eh, con una sólida obra publicada, además profesor, y bueno, está aquí hoy para dictar esta conferencia que ha llamado Despedidas y Regresos de Mariano Picón. Miguel Ángel, muchísimas gracias por el esfuerzo, también gracias a todos los que ya están conectados nuevamente por la paciencia, y bienvenido, Miguel Ángel. La palabra es tuya. Buenas tardes. Gracias a ti, a Gabriela, bueno, y a los organizadores de este evento, que ya tenemos varios días en esto y ahora estamos lo que se llama en el escenario, ¿no? Mi gratitud por la compañía de las personas que se han conectado y por la insistencia, pues siempre es grato saber que cuando la primera vez no se puede, la segunda, las emociones se mantienen intactas. Así es que bueno, voy a tratar de dar mis impresiones en el tiempo asignado y después, bueno, vamos a oír las preguntas o las opiniones, las reflexiones que tengan los asistentes en esta conferencia que, bueno, que efectivamente, como lo dijiste, trata de conmemorar los 120 años del nacimiento de Mariano Picón Salas, ¿no? Y eh, me gustaría empezar recordando que hay un equívoco en torno a eh, lo que sería el regreso de Picón Salas a Venezuela. Ese regreso no es muy dulce, y la relación que va a mantener Picón Salas con el país, sus instituciones y con sus intelectuales, va a ser una relación hasta cierto punto áspera, ¿no? Cuando se va por primera vez, ya conocemos la ruina de la familia, en fin, el país agotado. Picón Salas escribe una frase, bueno, seguramente la dice y después la recoge en sus libros de memoria. Dice, me voy porque no quiero sucumbir a la barbarie estúpida. Eso parece signar ese primer exilio, y efectivamente se va y regresa y ha sobrevivido, ¿no? En esos años no solamente a la distancia, sino que se ha formado, ¿no? De tal manera que ese primer regreso de Picón Sala al país que viene a fundar es un regreso conflictivo, porque efectivamente no es el regreso del hijo pródigo. Es decir,
le hacen cargos en relación con que, bueno, no sufrió el gomecismo y ahora viene a disfrutar, ¿no? Las mieles de la democracia o del país que se está refundando. De tal manera que los que se quedaron le reprochan que vuelva en primavera, lo denuestra un sector que se acostumbró a sufrir y ese sufrimiento lo exponen como título de merecimiento. En realidad es una gris burocracia, una burocracia intermedia. Los intelectuales relevantes le dan una buena bienvenida, pero en general el país, sus instituciones y la expectativa de lo público no reciben a Picón Salas como, digamos, como el hijo pródigo, porque, repito, los resignados lo miran como el que regresa a, bueno, a disfrutar de un tiempo de paz y de plenitud, que no es así exactamente, ¿no? Ciso Martínez, que es uno de los que ha estudiado la obra de Mariano Picón Salas, escribe a propósito de eso, dice: la vuelta a la patria en 1936 lo introduce a un territorio polémico. Allí tiene que entrar en terreno concreto, en el análisis del proceso histórico y sus proyecciones en la vida nacional, en el enjuiciamiento de teorías sobre la sociedad venezolana, su cultura y su gente. Es decir, Picón Salas está obligado por su formación, por el gran ensayista que es, y porque quiere ajustar cuentas con un escenario intelectual, a hacer balance del país. Y ese balance no siempre va a ser agradable para, digamos, para los espectadores que lo reciben. De tal manera que ese primer regreso de Picón Salas está asignado por lo que él llama los resignados, ¿no? Y habla incluso de una teoría, vamos a decirlo así, del aguante, que aparece a lo largo de todos sus ensayos. ¿Qué es esa teoría del aguante? Esa teoría del aguante es el país que se acostumbró, que se resignó a sobrevivir con lo mínimo, el país que eligió entre el mal y el mal menor, no entre el mal y el bien. Entonces, esos resignados, dice Picón Salas, no sirven de nada. Bajo Gómez, Venezuela fue un gran coro de resignados dirigidos y utilizados con oro y favores por un grupo de violentos. Por esos resignados que no chistan, ni hablan, ni protestan, estamos como estamos. Dice Picón Salas en una carta que le escribe a López Contreras en una circunstancia muy particular, una circunstancia amarga, porque lo han despedido violentamente de su función en Europa de ministro plenipotenciario, donde ha hecho una tarea absolutamente importante. De tal manera que hay una tesis de Picón Salas sobre el país del aguante, el aguante como negatividad, que lo es para Picón Salas, curiosamente para Briceño Iragorri no es una negatividad, es más bien una característica de reserva del pueblo, de la gente. Pero en fin, yo prefiero quedarme con el balance que hace Picón Salas del aguante. Les voy a leer un par de líneas sobre eso, que es lo que escribe Picón Salas cuando le hacen alguna interrogación sobre qué pasó en el gomecismo en Venezuela. Él dice, él está asumiendo que el país se está refundando y que el gomecismo ha quedado atrás. Y escribe, la Venezuela biológica y moral derrotada, y esa derrota se produce en la renuncia a toda empresa histórica, en una conformidad naturalista con las cosas que ni las dirigíamos ni las creábamos, sino las aguantábamos. El aguante fue entonces la única capacidad del pueblo venezolano. El aguante hizo posible todo lo empírico y arbitrario, la ruptura de toda jerarquía, la renuncia a todo plan y pensamiento creador. De tal manera que ese es su primer balance cuando regresa al país. ¿Y a qué viene? Viene a construir instituciones y vamos puntualmente a
el primer desengaño. Picón Salas llega a finales de febrero y ya a finales de enero y a finales de febrero está proponiendo la creación del Instituto Pedagógico. Se le requiere para una tarea absolutamente importante que es que se ocupe en Europa, de la Europa de preguerra, de los negocios de Venezuela, que eran negocios un poco abandonados por cónsules en ciudades de menores, que lo que hacían era una representación puramente protocolar. Y Picón Salas se ocupa en 7 meses, que es lo que le permiten estar, de un conjunto de tareas que van desde indagar sobre los precios de los productos venezolanos en Europa, el café, el cacao, los minerales, hasta una cosa que parece verdaderamente extraordinaria, informes sobre la guerra que envía puntualmente a la Cancillería. La guerra para Picón Salas era inminente y dice por qué no se debe conciliar con Hitler, y que Hitler no quiere, digamos, territorios en ultramar, sino que lo que quiere es ampliar la Alemania con los territorios europeos. De tal manera que esos 2 largos informes, que sepamos ningún embajador venezolano se había ocupado de eso y que el futuro tampoco se ocupará, son una especie de, digamos, de crónica de la preguerra, pero que está advirtiendo sobre lo que no debe hacerse y que finalmente se hizo. Es decir, firmar el Tratado de Múnich para condenar a Checoslovaquia, pero también, digamos, se firmó la guerra, porque como dijo Churchill, pretendieron conciliar con Hitler para evitar la guerra, pero tuvieron la humillación y también tuvieron la guerra. De tal manera que ese informe de Picón Salas forma parte de esa extraordinaria labor que él desarrolla en 7 meses, desde julio del año 36 hasta febrero del año 37 en Europa. Sorpresivamente le llega una comunicación que está sustituido por algún balido gris de las intrigas municipales caraqueñas, y Picón Salas escribe una carta primero al coronel Medina Angarita, antes de que sepa que ha sido despedido, una carta de balance de todo lo que ha hecho, y una semana después está escribiendo una carta a, a, a López Contreras, el presidente, donde podemos leer las palabras con las que se va a su segundo exilio. Este es el texto donde está toda la documentación diplomática de Picón Salas, unas 500 páginas organizadas por su hija en el año 1987. Y esas 2 cartas, la carta a Medina y la carta a López Contreras, pueden verse como el balance de no solamente de lo hecho, sino de su segundo exilio. ¿Por qué se va? Picón Salas ni siquiera regresa a Venezuela, se va directamente de Praga, que era donde era el cuartel general de esa embajada. Se regresa otra vez a Santiago de Chile, un poco a rehacer su vida, el hombre desencantado. Y en Santiago de Chile, Picón Salas está dispuesto a quedarse para siempre, esta vez en Chile, ¿no? Por fortuna, cambian el ministro de Educación, y ese ministro es Parra Pérez, una figura distinguida, no solamente en nuestra vida diplomática, sino en nuestra vida intelectual de la historiografía. Parra Pérez lo llama para que se ocupe de nuevas tareas, y Picón Salas inmediatamente se viene a servir a su país. Ya ha publicado en Chile el libro fruto de su expectación europea, que es este libro, Meditación de Europa. Lo publica a las pocas semanas de llegar a Santiago de Chile, y había fundado una asociación chilena venezolana con Humberto Cuenca,
y había hecho otras tareas. En esta oportunidad, Picón Salas se trae ya un poco al plantel de maestros y pedagogos que van a fundar el instituto pedagógico, ¿no? Pero un cargo que no se le puede hacer a Picón Salas es que estuviera despegado del país en sus 13 años de exilio, porque en esos años Picón Salas, pendiente de la vida política, pero también de la vida cultural del país, hace recensiones de libros venezolanos, una recensión de Doña Bárbara, una recensión con un prólogo después de Las Lanzas Coloradas de Uslar, y hace un ensayo interesante sobre Orrego Vicuña, que es un biógrafo de Andrés Bello. De tal manera que Picón Salas estuvo siempre pendiente del país, ¿no? Así que esa nostalgia que él se lleva cuando va por primera vez, que debe ser conjurada, se la recuerdan permanentemente a lo largo de las idas y de los regresos de Picón Salas, ¿no? Así que la misión educativa chilena también fue adversada por la Iglesia retrógrada, que lo acusaron de marxista, imagínense. Picón Salas, que ya había resuelto digamos, sus contradicciones clasistas muy bien. En ese tiempo lo que tiene es un proyecto liberal, ilustrado, y la iglesia, en la representación de Monseñor Pellín, se convierte en un férreo obstáculo para el proceso de instalación del pedagógico, que finalmente sale adelante porque no eran más que cosas clericales de segundo orden, ¿no? Entonces Picón Salas regresa por segunda vez a Venezuela, viniendo del mismo lugar, Chile, se ocupa de la misión educativa y luego se ocupa de fundar la Revista Nacional de Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras. Pero detengámonos en la gestión diplomática. Los 7 meses de Picón Salas en Praga le permiten viajar para toda la Europa Oriental, del toma el pulso a la Europa convulsa, que terminará en una guerra y en un espanto de destrucción cultural y material. Sale ese libro, pero salen otros 2 libros más, y yo creo que de alguna manera es el gran sustrato de una melancolía que Picón Salas siempre estuvo en relación con sus temas, ¿no? Dedicado a lo hispanoamericano, a lo venezolano, sus afectos por la cultura clásica europea y los temas íntimos de una intelectualidad están como ya acopiados allí, y después será en libros como estos, Los Malos Salvajes, y este libro, Hora y Deshora, donde aparecen esos temas del intelectual ecuménico, cosmopolita, ejecutados a plenitud ya en el final de su vida. En el interín, Picón Salas es profesor en varias universidades norteamericanas, Columbia, California, Vermont, Massachusetts, Tulane, en fin, profesor visitante, y de alguna manera eso lo mantiene en una tensión tónica y confrontando, digamos, no solamente la perspectiva latinoamericana de lo intelectual a través del ensayo y a través de la docencia, sino que cada vez que llega a Venezuela trae novedades, ¿no? Así que el año 48, Picón Salas está de embajador en Bogotá, y el golpe que depone a Gallego, automáticamente lo destituye, ¿no?
Y Picón Sala, con otra frase también emblemática de él, se va y no regresa a Venezuela, de ahí se va directamente a México. Dice, este es un país de cuarteleros. Y entiendo que cuando dice país de cuarteleros no se está refiriendo simplemente a los ejércitos que irrumpen en el poder civil, se está refiriendo a un poco a la relativa tolerancia que tiene la sociedad por esas irrupciones. Se va, bueno, se va de Bogotá, así como se va directamente de Praga a Santiago de Chile, se va de Bogotá a México, y en México hace vida intelectual en las instituciones, y cuando regresa a Venezuela, antes incluso de que caiga el perejimenismo, hay otra actividad diplomática importante de Picón Sala, que es en la UNESCO. Es digamos, el representante, el embajador de Venezuela en la UNESCO, pero también tiene funciones de directiva de la UNESCO, que las conserva luego que deja de ser embajador, ¿no? en la UNESCO. Y hace la crítica de la institución, que ya no era tan joven, de la UNESCO, en el sentido de que habla de excesiva burocracia, y eso pareció una crítica previsible, pero también un ensayo, Picón Sala le hace observaciones a la UNESCO de eurocentrismo. Dice bueno, que la UNESCO no puede estar digamos, invirtiendo sus esfuerzos en reproducir maneras oficinescas y tratados y procesos generados básicamente en la perspectiva de la cultura urbana europea, que tiene que ser más antropológica, que tiene que conciliar con las culturas periféricas del mundo, y hace un ensayo que está en este libro, por cierto, sobre eso, y que es una de las objeciones, de las pocas objeciones que se le hacen a la UNESCO en ese tiempo. Y Picón Salas puntualmente se refiere bueno, a esa debilidad de la UNESCO, y hoy se está viendo que es así. Efectivamente, hay un conjunto de países que se van a retirar de la UNESCO. Los Estados Unidos se retiraron financieramente desde un tiempo, pero lo que está, digamos, objetando Picón Sala es la perspectiva un poco humanista de la UNESCO en ese entonces, ¿no? Un poco antes, digamos, en el tono de la apertura democrática, cuando se va a constituir la Asamblea, el Congreso de Medina, que ya sabemos era una Asamblea y un Congreso más o menos formal, y que no era una cosa de elección primaria, ni siquiera secundaria, era simplemente una especie de parapeto, pero bueno, se estaban haciendo elecciones y representaciones. A Picón Sala lo propone un conjunto de intelectuales caraqueños para que represente a su estado Mérida. Y los merideños se opusieron de manera un poco áspera, y rechazaron que él los representara en ese congreso. Y Picón Sala, bueno, simplemente decide retirarse de esa primera y única incursión suya en lo que sería la cosa parlamentaria, ¿no? De tal manera que eso lo convence efectivamente a Picón Sala de que ahí no hay ninguna posibilidad, ¿no? Muy pronto, después de la salida de Pérez Jiménez, Picón Salas deberá enfrentar
digamos, las objeciones ya no de lo que se quedaron y hicieron del aguante y del sufrimiento una especie de título de merecimiento, sino que va a enfrentar, digamos, las acechanzas de, digamos, una doctrina que aspira a conducir el país, ¿no? En 1959 se publica El regreso de Tres Mundos, que es su segundo libro, digamos, de prosa autobiográfica, porque no se puede hablar de que sea ensayo puro, ni Viaja al amanecer es novela, son géneros híbridos que todavía se están discutiendo. Bueno, en Regreso de Tres Mundos, Picón Sala, en un ensayo que se llama La palabra revolución, dice, bueno, que la revolución es una especie de hipérbole y que siempre terminan autodevorándose, ¿no? Por cierto, en una carta que él le escribe a Betancourt, cuando Betancourt le pide su opinión sobre el plan de Barranquilla, Picón Salas escribe en esa carta así: a pesar de mi desconfianza metódica de los documentos revolucionarios, por primera vez me he detenido en esta tentativa que usted me plantea. Y más adelante, haciendo un poco la crítica del plan de Barranquilla, Betancourt está entusiasmado con la transformación clasista del país y entonces González le dice, entendiendo que ya pasó la era del imperialismo y que hay nuevos horizontes, le dice, el morenito romántico con música de Andrés Mata y de Santaella, lunático y bebedor de caña, es un ser sin defensa alguna contra el imperialismo. Eso se lo dice Picón Salas a Rómulo Betancourt y está haciendo un poco la enmienda de un programa de refundación del país. Betancourt todavía tiene ideas marxistas y no cabe ninguna duda que esa transformación que ocurrió en el pensamiento de Betancourt tiene mucho que ver con la alianza, con la cercanía, bueno, con Picón Sala. Ahora, ese tercer exilio que lo saca de la embajada de Chapinero en Bogotá, tiene esa frase, este es un país de cuartelero, como insignia, como lápida, pero detrás queda una extraordinaria gestión, la gestión mexicana de Picón Sala, que está recogida en este libro de Gregory Zambrano, que es uno de nuestros marianólogos de la reciente generación, junto con Cristian Álvarez y Gracia Salazar. Este libro tiene toda la gestión mexicana de Picón Sala y ya Picón Sala se dedica un poco a construir su horizonte más pleno y sólido de ensayista y de estudioso, al punto de que solamente la gestión mexicana nos produce este libro, que este libro no existiera si Gregorio Zambrano no se hubiera dado cuenta de que estaba rodando por allí, que había que, digamos, sintetizarlo y organizarlo y editarlo. De tal manera que aquí está como expresión intelectual, como gestión de escritura de alto nivel, el resultado de, vamos a decir así, de ese tercer exilio de Picón Sala. Ya vimos que el segundo exilio, su regreso a Chile, produce cosas extraordinarias en su bibliografía, pero también Picón Salas ha generado antes desde esa actividad chilena de
menos de un año, relaciones con el país, como ese Instituto de Cultura Chilena, donde está, bueno, está Humberto Cuenca y hay chilenos de relieve como Felio Cruz y Ricardo Lachman. Con Felio Cruz, Picón Sala tiene una relación de trabajo verdaderamente útil y que le ayudó mucho en su gestión económica y docente, porque habían hecho un libro que se llama Imágenes de Chile, que resultó un éxito editorial de 1000 ejemplares, 5000 ejemplares, después 15000 ejemplares, y eso le permitió a Picón Sala resolver problemas económicos. De tal manera que él se reencuentra en ese regreso el año 37 a Chile, bueno, con sus viejos maestros y con sus condiscípulos, y está dispuesto, repito, a quedarse para siempre en Chile. Pero la invitación de Parra Pérez lo hace regresar a Venezuela, y ya sabemos lo que significó la misión educativa chilena con Humberto Díaz Casanueva, Juan Gómez Millas, y bueno, y toda la expectativa en la docencia venezolana de la escuela pedagógica chilena, que era la primera de Sudamérica. Y de allí, de alguna manera, digamos, se expresan las primeras luces de lo que va a ser la Facultad de Filosofía y Letras de la UCB. Volviendo a Regreso de Tres Mundos, ese ensayo, digamos, provocó una serie de, digamos, de inquinas, de desacuerdos en la vida caraqueña, y hubo una polémica que prácticamente es una insistencia de uno de los polemistas que se llama Carlos Díaz Sosa. Carlos Díaz Sosa, furibundo izquierdista, marxista, cubanófilo, escribe un libro donde hay un capítulo dedicado a Picón Sala. ¿Y qué hace Díaz Sosa ahí? Bueno, recoger, digamos, los trabajos de la polémica, y se llama así: El expediente negro de Mariano Picón Salas. Es una cosa verdaderamente infame, donde Díaz Sosa le cuestiona a Picón Salas, le cuestiona su abstracción, le dice que el país no necesita escritores abstractos ni estilistas de la lengua, que lo que necesita el país son, bueno, maestros, constructores, doctores de la juventud. Y ahí arremete contra ese libro y dice cosas como que en el momento otoñal de los 60, un veterano de las evasiones nos entrega un libro concebido en lenguaje poético, pero traidor. Más adelante dice, es una extemporánea justificación de su deshonesto y cobarde comportamiento. 7, 8 trabajos que escribe Díaz Sosa, Picón Sala le responde en uno, y por supuesto Díaz Sosa recoge en el libro sus trabajos y apenas publica parte de la carta que envió Picón Sala al Nacional. Dice Díaz Sosa: me parece suntuario, elitesco y pedante algunos poemas, cuadros y prosa dominical que se está produciendo en el país para escapar a la posición de responsabilidad que la historia le asigna a los intelectuales. Tal vez cuando hayamos construido a Venezuela, entonces se podrá pensar en abstracto. El que estaba pensando en abstracto era Picón Sala, a juicio de Carlos Díaz Sosa, ¿no? Picón Sala, sabiendo por dónde viene todo, escribe una serie de 4 artículos sobre la Revolución Cubana que no están recogidos en libros, que se llama La Revolución Cubana en un plato de arroz.
esa polémica se extendió hasta la muerte de Picón Sala, porque cuando se le va a hacer un homenaje a la Picón Sala un mes después de muerto, se lo va a hacer la facultad que él fundó, la Facultad de Filosofía y Letras. Ese homenaje es frustrado porque los grupos marxistas, procantristas, sabotean el acto, ¿no? A finales de febrero del año 1965, Picón Sala tiene poco más de un mes de haber fallecido, y era un homenaje dolido que se le hacía al hombre que había creado aquella facultad, bueno, y que había hecho tanto por el país, ¿no? Y yo quiero ver en esa arremetida contra Picón Sala de, bueno, esos grupos de izquierda, las razones por las que Picón Sala acepta enfermo, estaba muy enfermo. Picón Sala lo operan en Chile a finales de los años 20 de vesícula y de apendicitis, una doble operación, casi se muere. Y luego sus afecciones cardíacas van creciendo y ya se han mostrado en Europa. Y esas acechanzas de esos días caraqueños, ¿no? De la Revolución Cubana, de su libro Regreso de Tres Mundos, las objeciones, los cargos que se le están haciendo, lo amargan un poco, y Picón Sala acepta, bueno, acepta la embajada en México, embajada de Betancourt. Betancourt incluso lo visita en su lecho de enfermo, y finalmente regresa porque las crisis son muy continuas, y él quiere estar en su Caracas. Pero debemos ver, sin duda, en esa arremetida a raíz de la publicación de su libro, una decisión, digamos, que lo lleva, vamos a decir, a un cuarto exilio. Así que ya son muchos, no estaríamos hablando del gusto por la errancia de Picón Sala, sino que ya estaríamos confrontando el país. Es decir, las instituciones, el país que no termina de, digamos, de conciliar con su gran hombre, con su gran ensayista, con su intelectual que ha hecho la anatomía y que lo ha indagado de manera coherente y muy acertada. Ahí debemos ver efectivamente las razones de esa errancia, y no tanto en el gusto particular de Picón Sala por, digamos, por viajar, por andar por el mundo, ¿no? Así que su relación con las instituciones, y que detrás de estas instituciones hay, digamos, funcionarios menores, subalternos, son relaciones cargadas de tensión, porque el país que se refunda en el año 36, si bien tiene al frente una élite de intelectuales brillantes, detrás están, repito, los sufridos, los héroes del aguante, que un poco así como los hombres a caballo de la independencia se hicieron pagar sus tareas con las tierras y con el país, esta gente que se queda y sobrevive al gomecismo, ellos se sienten merecedores efectivamente de ese país que se está refundando, porque ellos lo han aguantado, lo han sufrido, y necesitan una recompensa. Creo que siempre
esa tensión estuvo allí y ese sector, un sector social, pero era también un sector intelectual, estuvo haciéndole de sombra y un poco a la ofensiva de la gestión de Mariano Picón Sala, ¿no? Así es que esas salidas de Picón Sala no son el puro gusto por la errancia, sino que son la necesidad del escritor, del intelectual, de sacudirse el provincianismo y el acoso que él ve en la vida intelectual del país, más que la vida literaria, de alguien que tiene un nombre hecho y que tiene una obra, digamos, leída y calificada por la crítica continental, y él se siente realmente se siente como fastidiado, ¿no? Y en una carta que creo que es una carta para Alfonso Reyes, será, que está recogida en el libro, en el otro libro extraordinario de Gregory Zambrano, la correspondencia cruzada entre Picón Salas y Alfonso Reyes, Odiseo sin reposo, lindo título, que creo que he tomado de alguna frase de Picón Salas. Allí, Picón Salas dice que se siente morir en Caracas con sus domingos aletargados y sus paseos lánguidos, que se prometió hacer un ensayo sobre Alfonso Reyes, pero no consigue ánimo, no hay escenario, no hay ecología en esa Caracas lánguida que los domingos prácticamente son como la gran desesperanza, el fin de todo, donde todo se hunde, ¿no? Esos domingos vacíos y lánguidos. De tal manera que lo escribe de manera, digamos, directa, no está haciendo figuraciones, y debemos ver también allí el peso de ese país, que ha estado un poco en contrapunto con el escritor, y cómo el escritor también, bueno, puntualiza, ¿no? Este libro de Carlos Díaz Sosa tiene las cosas más horrendas y desagradables que se puedan decir sobre un escritor, y sobre todo es un escritor que ha hecho grandes cosas por el país, y no es que debamos hacer de este libro una especie de estandarte, ¿no? De cuán mal se portaron como con Picón Salas. No, sino que todavía persiste en el país ese filisteísmo, el país de hoy, que está exaltando en la práctica, en sus programas públicos, está exaltando un poco esa cultura de lo menor, el culto del pobrecito, la pobreza como ideal. Entonces, eso persiste. ¿De dónde viene? Viene de alguna manera digamos, la poca eficacia de nuestra vida intelectual en poner en su lugar perspectivas civilizatorias. González, acosado por los intelectuales del neomarxismo, la segunda oleada, seguramente, porque la primera es seria, la primera es gente, bueno, que está también dentro de la perspectiva de la venezolanidad, aun cuando son marxistas, Acosta Saine, Rodolfo Quintero, Arcila Faría, Carlos Irazábal, son marxistas. Pero la segunda oleada del marxismo está llena de cosa moralesca y de odios personales, y quien sufre en alguna manera esos odios es, bueno, es Picón Salas. Así que se trataría de insistir en que
eso no debe ser una tradición que el país necesita valorar sus pensadores. Hoy esos pensadores están un poco en la sordina o el abandono o en la mudez, y no es solo porque estamos viviendo el peor momento de la vida cultural y política del país, sino que entraron en desgracia mucho antes, ¿no? Con la negación del pasado. Los Briceño Iragorri, los Augusto Mijares, los Briceño, los Vallenilla Lanz, incluso los Ramón Díaz Sánchez, los Enrique Bernardo Núñez, los constructores un poco del perfil de la venezolanidad y de la identidad histórica y sociológica. Si hubiéramos reparado con más insistencia en esos aportes, entonces no estuviéramos tan en el descampado, tan en el vacío de hoy, que pareciera que no hay dónde ir a buscar referencias de constitución del país. Ese país que Picón Sala efectivamente ayudó a construir, no solamente desde la obra literaria y su labor escritural de ensayista de primer orden, para el continente y para la lengua española, ¿no? Sino en sus tareas prácticas de funcionario, de embajador, de diplomático y de arquitecto de instituciones intelectuales que van desde, bueno, el pedagógico, la Revista Nacional de Cultura, pero también proyectos que no concluyeron porque estaban en manos de otros intereses, ¿no? Como esa historia hispanoamericana que estuvo a punto de instalarse en Cuba como cuartel general y tenía apoyo y tenía algunos recursos. Picón Salas llegó a producir el prospecto de esa historia hispanoamericana, y está acá en este libro de la correspondencia con Betancourt. Aquí está el prospecto de esa historia hispanoamericana, que entiendo por lo que quedó escrito, que se trataba de la historia de los procesos nacionales de los países, pero en consonancia con una unidad del continente, ¿no? Es decir, el continente que debía mostrarse como una civilización que va a ser leída ya no por Europa, sino por el mundo. De tal manera que lo de Picón Salas acá, Picón Salas embajador, está escrito, las instituciones que funda en Venezuela, editoriales, la editorial Nueva Segovia, digamos, el INCIBA, que no llegó a leer el texto de presentación, el INCIBA es una remodelación de lo que sería una especie de dirección de cultura del Ministerio de Educación, y era un prospecto, digamos, más complejo de la vida intelectual del país, que ya no se limitaba a oficinas de apoyos monetarios y de respaldar pequeñas ediciones, sino que era un concepto más amplio, más integrador, digamos, unitario, orgánico, de la cultura a través de la vida intelectual. Y ni se diga la cantidad de conferencias que Picón Salas, ya enfermo, los primeros 6, 7, 8 meses del año 64, que dio alrededor de todo el país, y que no están todavía recogidas en libros. Entiendo que esos documentos están en la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, que es un poco la tutora, la guardiana del fondo documental de Picón Salas, y que ha publicado cosas importantes como esta, ¿no? Que es Picón Salas y sus amigos, la correspondencia en tres tomos. Y publicó también este lindo título, además utilísimo, que
recoge los textos chilenos de Picón Sala que no aparecieron en el libro. Se llama así, Prosa sin finalidad, organizado, recogido por su amorosa hija. Pocas veces una hija ha hecho tanto por la obra de un padre escritor como hizo Delia Picón por la obra de su padre Picón Sala. Así que bueno, finalmente para cerrar, yo quiero insistir en que esa idea de la errancia en Picón Sala es una decisión forzada que él debió tomar y que tiene detrás la incomprensión un poco de la vida intelectual en Venezuela, aun cuando los gestores de las instituciones, ministros, presidentes, Picón Sala no recibió mucha ayuda de Gallego porque Gallego fue despedido prontamente, salió del Ministerio de Educación y llega a proponer el pedagógico y Gallegos no pudo resguardarlo, no hay que hacerle cargos a Gallegos. Pero bueno, tuvo buenas relaciones con Medina, ni se diga con Rómulo Betancourt, y gracias a eso tenemos la obra que logró hacer Picón Sala. Porque si no, hubiera regresado al país a deshacerse, a desesperarse y amargarse, como hubiera ocurrido ciertamente con Andrés Bello, que Andrés Bello insistió mucho y de manera muy extraña nunca pudo llegar al país. Quería venir Andrés Bello. Hay 3, 4 momentos en que está a punto de embarcarse para Venezuela que va a ser fructífera una gestión y no ocurre, se cae. Y en cambio, Picón Sala, que lo tenía todo en Chile, no tenía necesidad de regresar a Venezuela, tenía una obra, tenía un nombre. Picón Sala insiste en venir a Venezuela. Se muere Gómez el 17 de diciembre del 35 y 3 semanas después este hombre está aquí. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué le pasa a Mariano Picón Sala? ¿Qué viene a hacer aquí? Bueno, efectivamente, viene a cumplir con su destino, viene a, digamos, a resguardar el país. Él se resguardó de la barbarie estúpida, se forma, obtiene un título universitario, llega a ser incluso rector de la Universidad de Chile en un triunvirato, en una situación, una de las pocas situaciones de crisis política que ha tenido Chile, cuando el fin de lo que se llama la República Parlamentaria queda como en el aire, la rectoría, y él, junto con Juan Gómez Milla y otros, se encargan, y Picón Sala aparece en los documentos por ahí como rector también de la Universidad de Chile, igual que Andrés Bello, de tal manera que Picón Sala, que no tenía nada que hacer en lo particular en Venezuela, porque tenía un nombre, tenía una obra hecha, tenía empleos ganados a pulso y tenía un respeto que se había granjeado, en 5 semanas está en Caracas. Así es que bueno, si eso no se llama amor por la patria, yo no sé cómo se llama. Yo creo que hasta aquí está bien, no lo voy a seguir agotando con mi prédica sobre lo mal que nos hemos portado con Picón Sala. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. De hecho, creo que Picón Salas era el que decía que Venezuela iba en contra de sus intelectuales, ¿no? Decía que aquí no Exactamente, lo había decía. un Sí. espacio dedicado y cuidado para los intelectuales, que era todo lo contrario, ¿no? Que era una de, digamos, de nuestros problemas en la relación en nuestra relación con los intelectuales. Así Quería es. mostrar que esto es, a ver si se ve allí, esto está Ese es la editado UCAP por la 3, UCAP. claro, Ajá. claro. Una ¿Cómo bellísima no? edición. Después de Dime, esa es la mejor compilación de la obra de Picón Sala. Sí.
Sí, lo muestro porque por allí estaban preguntando por la edición de la obra de Picón Salas y como tú señalaste, la Universidad Católica Andrés Bello es la que detenta los derechos de la obra Sí, de tiene Picón Salas y entiendo que tienen proyectos para este año por el aniversario especial de publicar nuevamente, reeditar su obra e incluso poner algunas cosas de acceso abierto para el público lector y para los investigadores. Te sí, preguntan por allí, la Miguel otra edición Ángel, bonita es esta, mira, de Ayacucho, que claro, tiene la de prólogo de Ayacucho, Guillermo, claro, que tiene prólogo de Guillermo Sucre. Ujú. correcto. Creo que son las dos ediciones más bonitas de la obra de Son, Picón Salas. son muy bellas. Te preguntan por allí, Jesús Colina te pregunta que cuáles libros o textos de Picón Salas, si te tocara escoger en este momento alguno para reeditar, ¿cuál escogerías? ¿Y por qué? Bueno, su ensayo sobre el continente, que es absolutamente válido, de la conquista a la independencia, ese libro está traducido incluso al japonés. Y el Picón Sala de Tokio ha tenido mucho que ver con Gregory Zambrano. Ese libro fue traducido al inglés por Irving Leonard, que es un hispanista norteamericano de primera figuración, de tal manera que habría que reeditar de la conquista a la independencia y sobre tema venezolano, sin duda que Suma de Venezuela, una compilación que hace él Mm. mismo unos días antes de su fallecimiento y que se publicó inmediatamente al año siguiente, se publican dos ediciones. Eso es una preciosa selección porque el Picón Sala, que había seleccionado su obra para Edime en el año 52, la vuelve a seleccionar en el año 62 en la segunda edición y él agrega otra cosa, quita una y mete otra. Entonces son dos ediciones, la de Dime, ¿no? La del 52 y la del 62. Pero Suma de Venezuela es un poco el conjunto de textos que él eligió como representativos de los temas venezolanos, pero también vamos a decirlo así, de su escritura, ¿no? Lo otro es lo que efectivamente es la narrativa de Picón Sala. Se habla poco, a pesar de que Gregory Zambrano le ha dedicado un libro. Escribió, escribió tres novelas y escribió tres biografías noveladas, ¿no? Por eso, Picón Sala necesita un estudio sobre los géneros, porque los géneros en él no son cosas fáciles. Están exitosamente ejecutados, pero tiene biografía novelada, que hay tres, el Miranda, está el Cipriano Castro, los días de Cipriano Castro, y está el Pedro Claver, el Santo de los Esclavos, que es una biografía sobre un personaje de Cartagena de India. Yo elegiría el Miranda en la biografía novelada. Y bueno, y la ficción, hay una novela que se llama Odisea de Tierra Firme, y que es una novela que a mí me gusta, definitivamente, de las tres novelas. No estamos hablando de un novelista, por Dios. Estamos hablando de un polígrafo que ejecutó con solvencia casi todos los géneros, pero que es fundamentalmente un ensayista, un estudioso del pensamiento. Gabriela, Aquí estoy, hubo un salto te en mi veo, conexión. Aquí estoy. vi por aquí a Gabriela, bueno, el nombre de Gabriela. Sí. Para Bueno, cerrar, Miguel Ángel, quiero nuevamente agradecerte el esfuerzo, la insistencia, agradecerle también a los amigos que se conectaron hoy y nos acompañaron, también sí, cómo por la no. paciencia y por insistir con nosotros.
Seguiremos con nuestros ciclos de conferencias FCU. Nuestro próximo encuentro será a finales de este mes, el jueves 29 de abril, donde tendremos a Rogelio Altés hablando sobre la gripe española. Y bueno, los invitamos para que nos acompañen ese día, y nuevamente a Miguel Ángel, nuestro agradecimiento y nuestro cariño, y gracias por habernos acompañado. Qué bueno que todo haya salido bien finalmente, contra las acechanzas y los vacíos de los bárbaros. Sí. Bueno. Porque no nos vamos a dejar vencer. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos No, los que nos no, acompañaron y buenas tardes. claro que no.